Estamos ya con el doctor Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Con él vamos a hacer un importante diálogo sobre diversos temas, y uno de los temas que estamos precisamente analizando y que él está a cargo de un observatorio legislativo y que le voy a solicitar muy comedidamente, mientras avanzamos en el diálogo, al final nos dé a conocer de la provincia de Loja cuántos asambleístas han presentado proyectos por propia iniciativa de ellos, proyectos de ley y que se hayan aprobado. Esta asamblea, doctor Mauricio Alarcón, será recordada por algo especial, ¿verdad? Y quizá usted comparta conmigo y la ciudadanía ecuatoriana y todos quienes nos miran en el exterior. Fue la plataforma para la exposición y consolidación de una generación de asambleístas que han hecho de la histeria, ¿no es cierto?, del bullicio y el griterío sus herramientas políticas preferidas. Y se trata de una camada de asambleístas que recurren al insulto sistemático, a la crispación constante y sobre todo, Mauricio, a la estigmatización de quienes no piensan igual y usan una categorización ideológica distorsionada. Esa es la lectura que nosotros tenemos desde Loja, con una mirada externa en lo que pasa en la asamblea. Pero otra es el observatorio que ustedes vigilan, miran cuál es el producto, si es que hay calidad de producto en la Asamblea Nacional. Buenos días, bienvenido. Y audiencia de Antena 7. Hemos visto con preocupación el trabajo de la Asamblea Nacional y no me refiero en lo absoluto a un enjuiciamiento político al presidente de la República, sino a la débil función propiamente legislativa que este órgano de representación por excelencia realiza. El hecho de que nosotros tengamos principalmente una asamblea a la que mal o bien estamos destinando recursos públicos, tiene por objeto que cumpla principalmente dos funciones: el legislar y el fiscalizar. Y permíteme indicarte que hasta mediados del mes de marzo, que es el último corte oficial de información que tenemos, pues estamos trabajando en el del cierre del mes de marzo. Tú tienes que, por ejemplo, de esas cifras que a nosotros nos resultan chocantes, en cuanto a votaciones, más de la mitad, incluso cerca del 70% de las votaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional corresponden a procedimiento legislativo, a los clásicos cambios del orden del día, y también a la aprobación de las resoluciones y los acuerdos legislativos, ese del bizcocho, ese de la guayusa, ese del chimborazo. Apenas el 30%, 3 de cada 10 votaciones que realiza el Pleno de la Asamblea Nacional, tiene relación con la aprobación o el archivo de leyes y con la fiscalización o el control político. Y claro, nos dirán que la mayor parte del trabajo se realiza en las comisiones legislativas, José Luis, y es cierto, pero ese trabajo nuevamente apenas se ve plasmado en 3 de cada 10 y específicamente en 2 de cada 10 votaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional. Nos resulta chocante, y tú lo has visto en las últimas semanas, el hecho de que tengamos representantes de los ecuatorianos que, por muy orgullosos que nos sintamos de un concursante internacional, efectivamente de la provincia de Loja, como tú sabes, dediquen más tiempo a palabrería que ensalza a un ecuatoriano valioso, en lugar de debatir con profundidad los temas de inseguridad, de crisis económica o de corrupción, que son las tres principales prioridades de los ecuatorianos. Aparte de ello, Mauricio, una asamblea que lo tiene secuestrado al presidente desde el primer día de gestión, ha bloqueado todo intento de aprobación de un sinnúmero de proyectos de ley que de una u otra manera intentaban
estabilizar económicamente sobre todo al país. Y pues la fiscalización a través del juicio político es quizá la forma más alta, José Luis, de control político de nuestro órgano representativo, por lo cual se espera que esos 137 representantes actúen con responsabilidad, respetando la Constitución y la ley, que no conviertan este proceso en un circo, mucho menos en un evento de rendición de cuentas como algunos pretenden hacer. Estamos hablando que si la Corte Constitucional ha emitido un dictamen de admisibilidad, ha sido respecto de un hecho en específico que configuraría posiblemente un peculado. Y sobre ello hay que trabajar en las pruebas, hay que sustentar la causa y hay que defenderla ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Sabemos que al final los votos son los que cuentan, José Luis, y si tienen 92, pues el presidente será censurado y destituido, pero que al menos pasen a la historia por haber hecho bien el trabajo, por haber respetado el procedimiento y no por haber forzado y mal utilizado una figura constitucional totalmente válida que termina o puede terminar siendo simplemente malgastada por un grupo de legisladores cuyas ambiciones e intereses personales están a la orden del día. Bien, pasando a otro tema, y cuando usted se refirió a la Corte Constitucional, el dictamen de este organismo a propósito del juicio político al presidente Lasso no estuvo exento de sorpresas, Mauricio. Nadie imaginó que los magistrados fragmentarían su decisión final al extremo de reducir las causales únicamente en la figura del peculado, y haberlo hecho de esta manera solo contribuye a incrementar precisamente la percepción de que la petición presentada por la Asamblea siempre adoleció y adolece de graves falencias. Qué preocupación que la propia Corte Constitucional, José Luis, haya pasado por alto esos errores que tanto nos molestó a los ecuatorianos. El hecho de pedir firmas que no correspondían, el hecho de trabajar en función de tiempos que no existían, el haber presentado cuestiones fuera de tiempo, es algo que tenía que ser revisado responsablemente por la Corte. Y articulados que no correspondían, Mauricio. Pero mira, José Luis, por último, hasta el error de tipeo, por decir, como ellos mencionaron, un lapsus calami, hasta el error de tipeo de un artículo podría pasarse y perdonarse, pero no la violación de tiempos, la violación de plazos y de términos, no el hecho de que se diga que incluso asambleístas suplentes que no estaban titularizados hayan firmado el pedido de juicio político y la Corte Constitucional diga en definitiva no importa porque superaron el número de firmas válidas. Y ese tipo de cuestiones son las que hacen ruido. Y bueno, acá no estamos para cuestionar la decisión de fondo de la Corte Constitucional, pues sus razones habrá tenido para llegar a la conclusión que llegó, pero este tipo de cuestiones sientan un mal precedente para futuros procesos de control político. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos, que aunque hay aspectos positivos como el llamado de atención, como el pedirle a la Asamblea que actúe con responsabilidad y en el marco de la Constitución y la ley dentro de un proceso tan importante, hay otros que generan ruido. Y teniendo en la Corte quizá el último y más importante resquicio de institucionalidad del país, creo que muchos esperábamos más. Esperábamos una cuestión que supere esa carrera contra el tiempo que tenían los jueces constitucionales y que le dé a los ecuatorianos una base sólida independientemente de su resultado. Finalmente, Mauricio, usted es un hombre con convicciones democráticas, igual que yo, igual que ustedes, ciudadanos ecuatorianos. Y estos análisis con el fin de que ustedes al final tomen su propia lectura, tengan sus propias conclusiones, su propio criterio. Sin embargo, Mauricio, Leonidas Sisa pone al movimiento indígena al servicio de los intereses políticos del correísmo, luce claro poniéndose en sus zapatos y siguiendo su visión leninista que todo debilitamiento del sistema democrático favorece su estrategia de toma paulatina del poder. Es decir, en otras palabras, Issa se
vuelve o se convierte en una llanta de emergencia de Correa. ¿Usted está de acuerdo que nosotros tengamos que depender de todos estos, por más respeto que se merece la organización indígena, ¿no es cierto?, la CONAIE, pero ¿usted cree que estos liderezuelos cleptómanos de la democracia tenemos que estar a expensas de ellos con un nivel de riesgo país que pasan más de los 2.000 puntos, con una inestabilidad política, con una inestabilidad tus palabras respecto, jurídica? Yo te agradezco tus palabras, José Luis, respecto al tema de la democracia, y debo decir que precisamente como demócrata que soy, respetaré siempre el derecho de los ecuatorianos a protestar, pero de manera pacífica, con reclamos legítimos y siempre acompañados de una propuesta alternativa, de una solución a los problemas. Cuando la protesta se deforma y termina convirtiéndose únicamente en acciones de satisfacción personal del dirigente de turno, deja de naturalizarse como corresponde un derecho humano fundamental. Incluso, como hemos visto lamentablemente en las dos últimas ocasiones, 2019 y 2022, una protesta que obliga a otros con la fuerza a protestar, que genera daños a la propiedad privada, que genera violencia de lado y lado, no le lleva al país a ninguna parte. Además, creo que ante un gobierno lamentablemente sordo, que no escucha los reclamos de la ciudadanía, hay otras vías, incluso a través de los mecanismos de participación ciudadana consagrados en la Constitución, que nos permiten plantearle alternativas al país, presentarle propuestas concretas, siempre de cara a construir, para evitar precisamente lo que tú decías, que el desorden y el caos no solo sean un caldo de cultivo perfecto para aquellos caudillos que ansían regresar al poder, sino también para que no se genere una crisis económica como la que estamos viviendo ahora. Mira que aquí, respetuosos como somos del marco constitucional, creyentes de las figuras del enjuiciamiento político o de la disolución de la Asamblea por estar contenidas en la Constitución, aunque no suenen tan democráticas como quisiéramos, la inestabilidad ha disparado el riesgo país, y aunque ese número le resulta ajeno a la mayoría de ecuatorianos, nos termina afectando a todos, pues quienes pagamos el producto de la crisis económica somos los ecuatorianos, cada vez que el Estado nos mete la mano al bolsillo para pagar, por ejemplo, sus obligaciones internacionales. Bien, pasando a otro capítulo, hablamos ya de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Están desarrollando importantes programas de capacitación, de concienciación en los gobiernos locales, provinciales y de la sociedad civil en lo que respecta a la transparencia, Mauricio. Y en los próximos días en nuestra ciudad y provincia se llevará un importante evento. Y valga la oportunidad, José Luis, además, para, pese a la transición de los gobiernos locales, molestar la atención de los gobiernos de Loja para poder trabajar de manera conjunta en algo que nos parece importante. Hace pocos meses, desde Ciudadanía y Desarrollo, con el apoyo de iniciativas internacionales y la cooperación internacional, lanzamos una herramienta de banderas rojas en la contratación pública que nos permite alertar de manera oportuna e incluso preventivamente anomalías, irregularidades en los procesos contractuales en los que está de por medio la plata de los ecuatorianos. Eso se tiene que trabajar de manera colaborativa con los gobiernos locales para trabajar y lograr la eficiencia, para que haya resultados en la gestión pública. Así es que ojalá podamos hacerlo, aún queda tiempo con las autoridades salientes, ojalá podamos continuarlo con las autoridades entrantes y que aquellos programas, más allá de este en específico, que trabaja en transparencia en la contratación pública, podamos desarrollar capacidades en nuestros servidores públicos para que implementen, como lo hemos hecho de la mano con Fundación Caja y contigo, principios de gobierno abierto en la gestión pública, involucrando a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, que construyamos de manera colaborativa
códigos de ética para las instituciones públicas, de tal forma que se pueda efectivamente implementar a la integridad y la transparencia como principios del trabajo diario. Y por supuesto también esos programas que involucran a la sociedad civil, a los activistas, a los defensores, a los periodistas y comunicadores, para trabajar de manera decidida en la vigilancia de lo que ocurre en la esfera de lo público, en la ocupación de espacios de participación ciudadana y por supuesto también en la posibilidad de que esos conocimientos sean replicados hacia más ciudadanos. Así es que ya pronto en Loja, además de la mano de los programas que ejecuta Fundación CAGE, nos encontraremos para seguir impulsando esto, lo que creemos, lo que hacemos, nuestros principios, nuestros valores, la convicción de que es posible construir un Ecuador distinto desde la ciudadanía. Bien, el próximo evento se cumplirá el 19 y 20 de abril en el Hotel Sonesta. Están cordialmente invitados y en las próximas horas llegarán las invitaciones tanto a la prefectura de la provincia de Loja, a la alcaldía del Cantón Loja, funcionarios del sector público y a líderes de organizaciones sociales y medios de comunicación. Finalmente, Mauricio, ¿cómo avanza la escuela anticorrupción? Ustedes fueron los iniciadores de un programa que, si bien es cierto, es la hoja de ruta que debería el gobierno como Estado de seguirla a través de esta famosa, entre comillas, Secretaría de Anticorrupción. José Luis, siempre en año electoral hay más dificultades para poder hacer tantas ediciones como nos gustaría, pues en medio del contexto de las campañas, de las posesiones, siempre hay algunos temas que cuadrar en cuanto a tiempos, pero para este año se prevén 2 ediciones de la Escuela Anticorrupción. En las próximas semanas se hará la convocatoria para una primera edición que esperamos además traiga cambios y mejoras, toda vez que después de 11 ediciones de esta escuela ejecutada con éxito en modalidad presencial y virtual en varias ciudades del país, requiere reforzar conocimientos específicos, requiere trabajar de manera profunda en algunos temas. Así es que pronto escucharán de parte de nosotros las novedades que trae nuestra Escuela Anticorrupción, que ha sido muy bien acogida por la cooperación internacional, pero sobre todo por ustedes, por los participantes. Recordarás además, José Luis, que tú participaste de la 2ª edición de la Escuela Anticorrupción en Guayaquil y te has convertido en un embajador y promotor de la iniciativa, llamando a más personas, no solo de Loja, sino de las provincias del sur del país, a involucrarse, a activarse y participar. Así es que siempre estaremos desde Ciudadanía y Desarrollo agradecidos por ello. Muchas gracias. El doctor Mauricio Alarcón Salvador, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hablando de la coyuntura política, de los programas y proyectos que viene implementando en el país Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Un abrazo para ti y un buen día para nuestra audiencia.